hoy vamos a ver la parte de clínica de hurones. Bueno, una de las patologías más frecuentes en la clínica diaria, cuando hablamos de hurones, son las enfermedades dentales, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta que al momento de realizar una consulta con un hurón, resulta fundamental que revisen, ¿sí?, la cavidad bucal y que estén atentos a la presencia de distintas patologías. Una de ellas son las fracturas dentales, que pueden generar pulpitis. Se debe tener en cuenta que se presentan en hurones mayores de 3 años. En animales jóvenes afecta principalmente los dientes incisivos, no tanto los premolares y los molares. Y cuando tenemos una pulpitis, el diente suele cambiar de color, ¿sí? Se torna un poquito más amarillento. Cuando yo tengo una fractura dental, hay distintos médicos veterinarios que actualmente se están dedicando a la parte de odontología y muchos de ellos llevan a cabo un tratamiento de conducto, al igual que nosotros, pero muchas veces estas patologías terminan en la extracción de la pieza dental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es extremadamente doloroso y se debe tener en cuenta que el diente ya deja de ser funcional. A su vez, las pulpitis pueden generar un absceso en la raíz dental, que esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no solamente genera dolor, sino que produce una inflamación en la cara debido al absceso que se ha formado. El individuo no puede comer, se está rascando mucho la cara constantemente. Eso es algo que usualmente los hurones hacen, que se rascan lo que es la parte de la barbilla. Empiezan con cierta contialismo y cialorrea. Muchas veces disminuyen, por supuesto, lo que es la ingesta de alimento porque no pueden tolerar masticar el pellet, por ejemplo. Terminan disminuyendo de peso. El animal va a mostrar y demuestra incomodidad constante y algo que es muy usual en ellos son animales súper simpáticos, pero empieza a existir un cambio de comportamiento debido al dolor crónico, entre comillas, a la inflamación, a la molestia, y es fundamental agarrar esta patología a tiempo, ¿sí? El antibiótico de elección, esto ya lo habíamos hablado también en otras especies, para este tipo de inconvenientes es la clindamicina. La clindamicina se puede dar en hurones de 5,5 a 10 miligramos kilogramo cada 12 horas durante 10 o 14 días. En muchos casos recomiendan directamente hacer 14 días de clindamicina sí o sí. Y otra de las opciones que podrían servir para los abscesos es la amoxicilina con ácido clavulánico en una dosis de 12,5 miligramos kilogramos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Obviamente hay que ir analizando si podemos dar unos 10 días de amoxicilina con ácido clavulánico. Dentro de todo, la marca comercial que se puede utilizar también para hurones es el Clavamox, ¿sí?, que es la amoxicilina con ácido clavulánico comercial, que creo la he utilizado un montón, pero creo que es palatable también, así que esa es otra de las ventajas. Bien. Cuando hablamos también de enfermedad dental, algo que es súper habitual en los hurones es el sarro, ¿sí? El sarro es bastante común, se debe tener en cuenta que en los primeros 6 meses de edad pueden empezar a aparecer signos de sarro. Es súper importante que lo controlen, ya que a posterior, generalmente en un hurón de 2 años, ya vamos a tener sarro, que bien saben que es una placa bacteriana que se mineralizó. Esto termina avanzando a gingivitis, ¿sí? La gingivitis termina en una pulpitis, que lo acabamos de charlar y dijimos que podía generar abscesos y demás, y terminamos con una periodontitis, ¿sí? Ya en la periodontitis, la enfermedad dental está súper avanzada, hay exposición de la raíz y, ojo, ahí ya tenemos pérdida de dientes. Entonces, también cuando hablamos de sarro, que esto es muy común, por ejemplo, en los animales domésticos convencionales, que aparece mucho en la clínica diaria, algo que genera el sarro es que si el animal tiene sarro, sí, crónicamente, el inconveniente principal es que termina generando endocarditis, afecciones renales también por depósito antígeno-anticuerpo, y también en el caso de los hurones puede generar cistitis. Entonces, lo que involucra la enfermedad dental, a posterior
genera más complicaciones, ¿sí? A ver, en los hurones tampoco es tan común que el paciente tenga caries, pero pueden presentar caries y afectan los molares principalmente. Bien. Cuando hablamos de diarrea en los hurones, a ver, es algo súper usual. Primero y principal porque, a ver, acá les dejo una lista. El hurón es un animal súper ansioso, ¿sí? Se adapta súper fácil, incluso son súper amables, pero se estresan con mucha facilidad. El paciente que tiene un estrés o un estrés crónico puede presentar diarrea, también se puede presentar la diarrea por indiscreción alimentaria. Bien habíamos dicho en la clase, en la parte de manejo, que lo importante en los hurones es que entre el 30 y el 35% tenga proteína animal, la dieta del paciente. Entre el 15 y el 20% puede tener grasa y sí o sí tiene que tener una dieta muy baja en fibra, ¿sí? También se debe tener en cuenta que existen, yo se los había comentado antes, la presencia ahora en el comercio de pellets para hurones, ¿sí? Para ferrets. La idea es que ese pienso balanceado esté correctamente formulado y que sea de alta calidad. Y obviamente algo que habíamos charlado también la vez pasada es que deberíamos evitar, ¿sí?, los premios azucarados, ¿sí? Entonces, ojo a la hora de administrarle ciertos alimentos al hurón. Otras causas de diarrea son los parásitos, que ahora los vamos a charlar un poquito más y vamos a ver con qué podemos desparasitar al hurón. Como bacterias que generan diarrea, tenemos el Helicobacter que el hurón no puede padecer, y una forma correcta de llegar a un diagnóstico es a través de biopsia, ¿sí? Es la única manera. Muchas veces hay pacientes que tienen diarrea crónica, obviamente cuando yo ya tengo un paciente con diarrea, tengo que tener en cuenta hacer un copro parasitológico o hacer un copro cultivo en busca de bacterias. En el caso del Helicobacter sí o sí tenemos que hacer biopsia. Y obviamente otra de las de los métodos diagnósticos para la diarrea son las radiografías, por supuesto, y las ecografías. Bueno, otra de las bacterias que pueden padecer es el Clostridium y también la Salmonella. Las neoplasias pueden generar diarreas y cuando hablamos de causas virales tenemos el distemper, que ya vamos a charlar un poquito más, y la enfermedad aleutiana, que es un parvovirus, ¿sí? ¿Puede generar diarrea? Sí, pero no es puntualmente, no afecta puntualmente a lo que sería el aparato digestivo, ¿sí? A diferencia de el perro, por ejemplo, el parvo del perro. También hay distintas patologías, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que en realidad eso ya puede ser por una infiltración, ¿sí?, eosinofílica o linfoplasmocitaria, ¿sí? Eso tiene un tratamiento muy similar, e incluso casi igual al canino, por ejemplo, que padezca la misma enfermedad. Y lo más importante en estos casos o en casos de diarrea es, chicos, sí o sí descartar los cuerpos extraños. Los hurones son súper curiosos, incluso ya lo deben saber y creo que previamente se los comenté. Son tan curiosos que se comen cualquier cosa y uno tiene que ser extremadamente cuidadoso a la hora de dejar cosas, ¿sí? A la hora de dejar cosas como media, juguetes, guantes para, no sé, lavar los platos o... Eh, ¿Por qué? Porque el hurón todo lo come, ¿sí? Y es algo muy común y algo que mencionan muchos profesores y muchos autores, es que a los hurones les encanta el látex, ¿sí? Entonces suelen comerse guantes y el problema del látex en sí es que suele alojarse en el estómago principalmente. El hurón se come el látex queda en el estómago. ¿Qué pasa? Que al final puede estar mucho tiempo el látex en el aparato digestivo del hurón y no produce signos o problemas propiamente dichos hasta 6 meses después de que lo comió. Entonces, no sé, se comió el guante ahora y en 6 meses recién el paciente va a empezar a presentar signos clínicos. Y, ¿qué pasa? Los cuerpos extraños se presentan generalmente en animales juveniles, pero por ahí tenés la mala suerte si es bueno, no. El hurón este ya va a cumplir 2 años o
ya tiene 2 años y entonces no voy a tener en consideración que puede tener un cuerpo extraño. Bueno, no, sí, sí lo puede tener porque justamente en materiales como el que les estoy comentando tienen una gran tolerancia y pasan 6 meses, 8 meses, 9 meses y recién el hurón empieza con signos. Entonces estén atentos a eso y nunca descarten la posibilidad de que la diarrea pueda ser producida o generada por un cuerpo extraño. También es importante tener en cuenta que en animales adultos eh, es fundamental considerar, ¿sí? Los tricobesuarios. Ay, no me salió. Ahí está, el tricobesuar del hurón. Como habíamos hablado también en distintas especies, en lagomorfos y demás, los hurones también lo pueden tener. No es lo más común, pero puede suceder. Así que no lo descarten. Ok, entonces vamos a hablar un poco del cuerpo extraño. Como les dije, el cuerpo extraño es una patología súper frecuente. Los hurones comen cualquier cosa. Se dan hurones menores de 1 año principalmente y cuando tenemos los signos varían un montón. Primero y principal porque el hurón no es un animal tan vomitador, ¿sí? Y deberíamos dividir, por así decirlo, la obstrucción gástrica por un cuerpo extraño en obstrucción gástrica parcial y una obstrucción gástrica total. ¿Sí? Cuando yo tengo una obstrucción gástrica parcial, voy a tener letargia. ¿Sí? El animal es muy raro porque en realidad son animales superactivos, pero lo voy a notar más decaído, va a estar letárgico, cambia la conducta, disminuye también lo que es la ingesta del alimento, tiene una disminución gradual de peso y algo que es súper importante y fundamental es notar que tiene una disminución en la cantidad y frecuencia de materia fecal que el hurón libera, ¿sí? Cuando el individuo ya tiene una obstrucción gástrica total, ya se considera una urgencia, ya obviamente va a tener una deshidratación considerable, por lo menos un 8-10% de deshidratación. El animal ahí sí puede empezar a vomitar, pese a que no es un animal tan vomitador, y tiene vómitos como en proyectil, tiene vómitos explosivos. Ojo, no siempre. Que yo tengo un hurón que no ha vomitado y tiene otros signos como deshidratación, depresión, letargia, disminución de la cantidad de materia fecal, no quiere decir que no tenga un cuerpo extraño si no vomita, ¿sí? Eso es fundamental que lo descarten, ¿sí? En su totalidad. Y obviamente ya cuando llega una obstrucción gástrica total, el paciente puede convulsionar, ¿sí? Y lamentablemente, si no logro estabilizarlo, a las 24 o 48 horas el paciente fallece. Bien. Cuando hablamos de parásitos, vamos a hablar de los parásitos más frecuentes, ¿sí? En los hurones, los coccidios se encuentran con bastante frecuencia cuando uno hace un copro parasitológico. Los coccidios son más usuales en hurones de 6 a 16 semanas y algo que se utiliza bastante es el sulfatrimethoprim a 30 miligramos kilogramo cada 24 horas por 14 días. Es un tratamiento un poco extenso, pero es ideal que lo hagan. Después es muy común que los hurones tengan yardias. El tema de las yardias es que sí generan pérdida de peso bastante gradual. Por ahí los propietarios no se dan cuenta hasta que el hurón disminuyó mucho de peso y la caca suele ser muy blanda. Generalmente conserva el color característico, pero las heces son blandas, no es diarrea propiamente dicha, pero sí tiene mayor contenido de agua y lo que se utiliza de elección es el metronidazol. La dosis de elección son 35 miligramos kilogramo cada 12 a 24 horas, eso lo van evaluando, y por 14 días también. Y por último, los helmintos se puede utilizar lo que es el Pinantel a 4,4 miligramos kilogramo, lo podemos repetir a los 14 días, y la otra droga que se utiliza bastante es el fenbendazol a 20 miligramos kilogramo oral, ¿sí? Cada 24 horas por 5 días, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, cuando vamos a hablar de una patología que es súper, súper, súper importante, vamos a hablar del distemper. El distemper principalmente se debe tener en cuenta que casi el 100% de
de todas las cepas del distemper son mortales, chicos. O sea, un paciente con distemper, bueno, ya lo saben, casi el 100% es mortal, por lo tanto tiene una alta tasa de mortalidad. Muchas veces es muy difícil de revertir, incluso uno hace mucho tratamiento de sostén. Se debe tener en cuenta que es un morbillivirus. Hay entre 7 y 10 días de periodo de incubación luego de la exposición, ¿sí? O sea, a los 7, 10 días el paciente va a empezar a mostrar, ¿sí?, signos clínicos después de que se expuso el paciente. Obviamente acá tenemos que tener en cuenta que hay múltiples formas de transmisión. Una de ellas son, por supuesto, los aerosoles o la secreción más bien nasal, secreción conjuntival, los exudados nasales, por ejemplo. También se puede transmitir por heces o por orina, que a ver, esa exposición lo conecta directamente con el virus y lo adquiere con mucha facilidad. A la vez, algo que es súper común son los fomites, es un poco complicado, sí, pero el tema de manipular, a ver, si yo, por ejemplo, también atiendo animales exóticos y atiendo perros y gatos, y yo estuve atendiendo o estuve con un paciente canino sospechoso de distemper, no puedo ir con la misma chaqueta y si puedo cambiarme el pantalón, lo hago y me tengo que lavar bien las manos y me tengo que desinfectar, porque no es lo ideal que yo tenga un paciente sospechoso de distemper y que vaya y que atienda un hurón, ¿sí? Eso es súper, súper importante que lo tengan en consideración. Entonces, por las dudas, tengan una chaqueta más, ¿sí? Si yo tengo un hurón, por ejemplo, y tengo un perro, sí o sí, el paciente tiene que presentar, el canino, eh, la vacuna, la quíntuple, por lo menos, al día, ¿sí? Tenemos que tener la vacuna contra el distemper canino, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un perro en mi casa y no lo vacuné el último año y, bueno, obviamente puede adquirir distemper y no solo por eso, sino también puede actuar como fomite y el hurón se puede contagiar. Si yo voy a agregar o voy a insertar un cachorrito nuevo a mi casa, lo que tengo que intentar hacer es que el cachorro ingrese al hogar si tengo un hurón con el plan de vacunación completo y terminado, sí. Que ya tenga las 3 dosis de la vacuna quíntuple, por ejemplo, ya colocada. Eso es súper, súper importante. Bueno, cuando vamos a hablar de signos clínicos, igual antes que de irme para la parte de los signos clínicos, les quería contar que tenemos la cepa de distemper canino, que puede contagiar al hurón, es decir, que la cepa de distemper o la cepa de perro puede contagiarse al hurón, demora un poco más en generar signos clínicos y demora un poquito más en que el animal se muera. Tienen que tener en cuenta más o menos que la cepa canina, o sea, a ver, la tasa de mortalidad es muy elevada, pero en la cepa canina el individuo puede sobrevivir entre unos 21 y 35 días, pero en el caso de que la cepa sea de hurón y se la pase de hurón a hurón, que también puede contagiar al perro, eso es importante que sepan, es súper mortal, ¿sí? Tan mortal que puede matar un hurón en 5 días. Entonces, eso ténganlo en consideración. Cuando hablamos de signos clínicos en sí, hay algo que es súper común, que estaría bueno que lo tengan en cuenta, que el paciente empieza con una dermatitis en el mentón, ¿sí? A ver, es como la primer sintomatología que va a presentar un hurón con distemper. Va a tener esa dermatitis en el mentón que lo que hace a posterior es evolucionar a una cheilitis, ¿sí? Cuando yo le levanto el mentón al hurón y le empiezo a realizar el examen clínico, obviamente voy a notar que tiene alopecia, va a tener eritema, el individuo va a estar como rascándose, ¿sí? Puede generar como cierto prurito, ¿sí? Pero lo más común es que tenga alopecia, ¿sí? Que tenga esa falta de pelo en sí, esa falta de pelaje y que tenga todo lo que es el mentón bastante enrojecido. Algo que también puede pasar un montón y que se ha documentado también es que en otros casos de dermatitis en el mentón, lo que termina apareciendo es que aparece como una tinción naranja, como una coloración naranja y se ve con mucho sebo, ¿sí? Más allá que el hurón es un animal que secreta bastante sebo, en esa zona es bastante característico, ¿sí? El tema de esa tinción o esa coloración naranja en el mentón.
Ojo, no solamente en el mentón, también se puede dar en lo que es el abdomen bajo, en la nariz y en los labios, bueno, que está cerca del mentón y es casi patognomónico, y en la zona perineal, ¿sí? Obviamente, una vez que ya tengo la dermatitis del mentón, el paciente a posterior empieza con una cheilitis. Después de la cheilitis es un poco eventual que aparezca, que esto no lo puse, pero bueno, ahora lo estoy recordando, es un poco eventual que aparezca dermatitis en el ano, ¿sí? No se ve muy frecuentemente, pero es muy de libro y está descrito, ¿sí? Lo han informado, sí, en distintos papers, que puede el paciente presentar dermatitis alrededor del ano, ¿sí? En la zona perineal. Después, algo que es como un poco común es que el individuo, por ejemplo, va a empezar a tener secreción. Primero puede ser como una secreción nasal un poco serosa, pero después se convierte en mucopurulenta. El paciente va a empezar con blefarospasmos, vamos a ver secreción también ocular, muy característico también de caninos, por ejemplo. Después, algo que es re común es que la depresión es como muy marcada, el paciente va a estar súper retraído, va a estar muy letárgico, casi no se va a querer alimentar. Por lo tanto, empieza con una anorexia, a ver, tiene un malestar en general, empieza con aumento de temperatura, va a tener fiebre propiamente dicha, es decir, que empieza como con un cuadro de pirexia. El tema de esto es que a posterior puede empezar a aparecer lo que es una hiperkeratosis en las almohadillas. Bueno, ustedes saben que la hiperkeratosis también se presenta en caninos, por ejemplo, pero bueno, va a tener hiperkeratosis en las almohadillas, pero no solo en las almohadillas, sino que empieza también como con una hiperkeratosis en las puntas de las orejas, o sea, en el borde de las orejas, justo en las puntas de las orejas. Y también esta hiperkeratosis se manifiesta en la nariz, sí, al igual que los caninos. Otra de las cosas que es súper importante es que puede generar el distemper cuadros gastroentéricos, ya lo saben. Estos cuadros gastroentéricos obviamente comienzan con una diarrea y a posterior termina, o sea, una diarrea no hemorrágica, pero después termina el animal con melena. Obviamente, con el tema de la diarrea y con todo el desequilibrio electrolítico que tiene, no es solamente el problema la deshidratación del paciente, sino también, obviamente, la pérdida de estos componentes, o estas moléculas que necesitamos para que él pueda llevar a cabo todos los procesos celulares y de medio interno de forma correcta, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Como todo distemper, en algún momento puede terminar en una neumonía, ¿sí? Generalmente terminan con neumonía, ¿sí? Casi el 80% termina con neumonía. Obviamente que esto hay que ir controlándolo constantemente. Es una patología que está bueno que esté en internación para poder tratarlo y medicarlo como corresponde. Como les dije y como bien saben, en caninos también se hace una terapia de sostén y se va tratando según los signos clínicos, ¿sí? O bueno, ya uno puede tener un protocolo. Pero en el caso de los hurones, en el caso, como les dije, que sea una cepa hurón, es muy común que en 5 días el animal ya fallezca. A ver, y otra cosa que es importante es que tiene una fase neurotrópica. A ver, es poco vista, puede empezar con tremores, puede tener una hiperexcitabilidad y ya llega un momento que convulsiona. Obviamente que si ya tenemos un paciente que presenta un montón de estos signos clínicos y nos los traen recién a la consulta por convulsiones y bueno, ya obviamente ya descartamos con todos estos signos clínicos que no es por una hipoglucemia propiamente dicha, ¿sí? Sino que es porque tiene distemper muy probablemente. Llega un momento que el individuo llega a un estadio ya de hipotermia, que ya es casi irreversible y termina entrando en coma y bueno, finalmente fallece. Obviamente hay como toda una falla sistémica en general. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico, más que nada, hacemos, a ver, la historia clínica del paciente, qué sé yo, si te comentan, te dicen, no, lo que pasa es que yo hace 2 meses metí un cachorrito a mi casa que tenía distemper y vos tenías el hurón y bueno, eso es parte de la historia clínica, ¿sí? También vamos a tener en cuenta los signos clínicos propiamente dicho, y algo que es re común, al igual que en caninos, es que tiene una leucopenia muy marcada, ¿sí? Obviamente uno hace el examen de sangre, tiene una leucopenia muy marcada, acá entramos chicos como en una disyuntiva que me gustaría charlarlo bastante, que es el hecho de cuándo vacuno un hurón, o sea, cuándo vacuno un hurón, con qué lo vacuno, ¿sí?
a ver, en distintos países hay una marca que se llama Merial que hace vacuna del distemper para hurones, sí, sí o sí. Lamentablemente la vacuna Merial no llegó, no la tenemos en Argentina, sí. Incluso el SENASA, si ustedes se meten en la página de SENASA, no tenemos vacunas para hurones contra distemper, ni tampoco para la rabia, sí. Actualmente sí se vacunan a los hurones, muchos. Por ejemplo, uno puede vacunar a un hurón, por ejemplo, en la semana 6, en la semana 10 y en la semana 14 contra el distemper y de luego hacerlo de forma anual. Lo ideal siempre es con la vacuna esta que es para distemper para hurones, como les dije, averigué la marca, es la marca Merial en México, la trabajan un montón y si no mal tengo entendido, en Ecuador ya está la vacuna. Pero es poco común que en Latinoamérica esté la vacuna que sea para distemper para hurón. ¿Qué vacuna ponen? La PUPIDP. Sí, la PUPIDP, obviamente el hurón tiene un parvovirus, pero no es el mismo parvovirus que sufren, o sea, que tienen los caninos. En realidad se le dice la enfermedad aleutiana. Puede generar cuadro gastrointestinal, pero no es lo más común. Y es un tema, porque acá entramos como en una disyuntiva de si vacunamos o no vacunamos al hurón. ¿Sí? Primero y principal porque decimos, bueno, a ver, le pongo la PUPIDP, ok, pero corro el riesgo de que el paciente haga una respuesta, ¿sí? Obviamente, al antígeno que se le está colocando, primero porque no es para su especie y segundo porque le estamos colocando también para el parvovirus canino. Ojo con eso. Y de paso que estoy, ya les nombro un poquito más también en el tema de las vacunas. Tenemos la antirrábica. La antirrábica en el hurón se recomienda poner a los 3 meses y después hacerlo de forma anual. Y lo ideal es vacuna virus muerto, ¿sí? Con la antirrábica. Y con el virus vivo, perdón, si yo le coloco una vacuna contra el distemper, lo ideal es que no sea virus vivo atenuado, chicos, ¿sí? Si pueden, utilicen una vacuna recombinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a virus vivo yo le estoy poniendo una PUPIDP, que hay que tener ojo con eso, y bueno, a ver, hay reacciones, no es para ellos, entonces estamos como en una disyuntiva, como les dije antes. Entonces, si vacuno y, por ejemplo, tengo la suerte, bueno, en algún momento llega la vacuna del distemper para hurón, o lo vacuno, lo hago en la semana, repito, semana 10, perdón, semana 6, semana 10, semana 14, ¿sí? Y la antirrábica a partir de los 3 meses, que como les dijimos, lo ideal a virus muerto, porque todavía SENASA no autoriza ninguna de estas vacunas para los hurones. Bueno, sigo porque me refui, pero bueno, me parecía importante aclarar esto porque podía llegar a ser una duda. Cuando hacemos el test, otra forma de diagnóstico es el test de inmunofluorescencia. ¿De dónde? Ustedes dirán, bueno, está bien, hago un test de inmunofluorescencia. ¿De dónde saco la muestra? Pueden sacarlo del moco, ¿sí? Del mucus, a nivel nasal, a nivel conjuntival o de plasma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si yo lo tomo los primeros días, o sea, que cuando está arrancando con el signo clínico, lo que pasa es que me puede dar falsos negativos. Entonces, ténganlo en cuenta. A ver, otra cosa que podría llegar a pasar es que si ya el paciente tiene signos clínicos, así como muy marcados, la mayoría nos va a dar falsos negativos. Entonces, si, por ejemplo, toma contacto y a los 7-10 días empieza con signos clínicos y bueno, ya entre el séptimo y el, entre el séptimo y el 10.º día nos va a dar falsos negativos, ¿sí? El tema es que, ¿por qué? Por ahí les puede entrar la duda, que a mí al principio me pasó. ¿Por qué nos da falsos negativos en esta etapa? Porque el virus ya no está circulando, ¿sí? Entonces, que les dé negativo no quiere decir que el paciente no tenga distemper, ¿sí? Otra de las cosas que pueden hacer, que se ha nombrado bastante, es la titulación de anticuerpos en el plasma. Hay que también tener en cuenta que pueden haber falsos positivos. No sirve, por ejemplo, en el caso, acá tengo que tener en cuenta, ojo con la vacuna. A ver, otra cosa que se podría hacer, que estoy recordando ahora, es PCR, ¿sí? Pero con el PCR lo que terminaba pasando también, es un tema, es que da falsos positivos con vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Vieron que yo les dije que en lo posible se pueden utilizar vacunas recombinantes, ¿sí?
contra distemper. Bueno, las vivas atenuadas te da falso positivo. Entonces vos decís, ay, no, le puse una vacuna viva atenuada o se lo puso otro veterinario y yo ya sospecho que tiene distemper y me da un falso positivo. Entonces, siempre es importante, en el caso de que esté vacunado o que venga de otro país, ver qué tipo de vacuna es y cómo rechequearla, ¿sí? Obviamente que esto no pasa siempre, sino va a pasar los primeros días después de que le administre la vacuna, o si ya llevo más de 3 vacunas colocadas, ¿sí? Eso sería como lo más principal. A ver, ¿cómo puedo yo prevenir? Bueno, que también fue la influenza. ¿Cómo podríamos prevenir el caso del distemper? Bueno, como les dije, primero las vacunas, la vacuna recombinante. Algunos autores indican que por ahí es mejor recombinante porque dicen que quizás la vacuna muerta no genera inmunidad. Otra forma de prevención es la que les comenté, si convive con otros caninos o está en contacto con otros caninos que hayan sido vacunados el último año. En el caso de ser cachorro, nada, que vas a la casa con el plan de vacunación completamente terminado, ¿sí? Que sea como completo el plan de vacunación. Tratamiento de sostén, ¿sí? Exactamente lo mismo que charlamos en otras especies, en caninos, que puedan padecer distemper, ¿sí? Nada, en el caso de tratar la deshidratación, bueno, la fluidoterapia, en el caso de neumonía, antibióticos, uno de los antibióticos de elección es la amoxicilina con ácido clavulánico. Muchas veces terminamos haciendo alimentación forzada para este paciente. En el caso de que no se pueda llevar a cabo durante todo el día o administrar correctamente una alimentación forzada, bueno, obviamente está bueno también que cuando canalizan o estén tomando constantemente con una cuchec los niveles de glucosa del paciente. Esas cosas son bastante importantes, ¿sí? A considerar. Pero más que nada sostén, y como les dije, casi el 100% de los casos los animales terminan falleciendo. Bueno, cuando vamos a hablar de otra patología, vamos a hablar un poquito de la influenza. La influenza me pareció, a ver, los hurones pueden tener influenza, claramente, pero me parecía re importante por lo siguiente, porque la influenza que nosotros tenemos, esos se las pueden contagiar. Entonces, cuando yo tengo, a ver, pueden sufrir la influenza tipo A y la tipo B, la influenza más común que se suelen agarrar es la tipo A. Y esta es la parte que para mí es fundamental. ¿Qué pasa? Yo tengo un propietario que tiene influenza, ¿sí? Lo ideal es que no esté manipulando al hurón porque lo va a contagiar. Incluso lo ideal es que se desinfecte hasta la ropa, ¿sí? Hay algunos autores que recomendaban utilizar como prevención el lisoform, o sea, que se colocaran, obviamente, evitar el contagio, lavarse las manos constantemente, lavarse la cara, no tener al hurón encima todo el tiempo, no darles besos en la cara, evitar el contacto sobre todo, ¿sí? Y obviamente, antes de tomar el hurón, porque bueno, que eso no te queda otra, puedes utilizar el lisoform. La verdad que eso yo no lo aprendí hace tanto, pero pueden colocarse el lisoform en lo que es el propietario, la zona del pecho y la zona de los brazos, ¿sí? Y ahí, bueno, obviamente ayuda como a matar las bacterias y, bueno, puedes sujetar al hurón. Lo ideal es que haya la menor cantidad de contacto posible, ¿sí? Sería como lo más ideal. Obviamente que cuando un paciente se agarra influenza, a las 48 horas generalmente aparece la fiebre, ¿sí? El individuo, entonces se contagia de influenza, por ejemplo, de nosotros, a las 48 horas empieza con fiebre, empieza con pirexia y generalmente dura 2 días, de 2 a 4 días. Si ya el paciente o la fiebre dura más de 4 días, ahí ya estoy analizando la posibilidad de empezar con antibióticos. Esto es bastante variado porque, a ver, hay autores y hay médicos que prefieren no medicarlo, ¿sí? Hasta que lleve unos 6 días con antibióticos o que ya tenga mucha tos y que podamos utilizar antitusivos o que tenga una descarga nasal. A ver, la descarga nasal en cualquier influenza, ustedes bien saben que es común. ¿Cuál es el tema? Que ya llega un momento que al principio es una descarga nasal más bien serosa y si ya se empieza a contaminar y es más bien mucopurulenta y tengo una secreción nasal amarillenta, verdosa, ojo, empecemos con lo que es la antibioticoterapia,
por una cuestión, chicos, de que ya hay una contaminación bacteriana, ya hay bacterias normales del tracto respiratorio replicándose sin control, ya están actuando, por así decirlo, de forma oportunista y puede desencadenar en una neumonía. Entonces, para evitar llegar a la neumonía, ya con estos signos empezamos con los antibióticos, ¿sí? A ver, el primer signo es que ese característico estornudo, secreción nasal serosa, tiene descarga nasal, como les dije, puede empezar con letargia, va a estar bastante decaído, son animales muy activos, va a estar durmiendo casi todo el día, va a empezar con epífora también y obviamente al disminuir las ganas de comer, el paciente presenta una anorexia, ¿sí? Bastante marcada. El problema es el siguiente, cuando yo tengo hurones, esto pasa mucho en los criaderos, ¿sí? Cuando tengo neonatos, empiezan muy rápido con un cuadro respiratorio alto, ¿sí? Obviamente hablamos de neonatos en un criadero en época reproductiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Empiezan con un cuadro respiratorio alto, a posterior neumonía, muy rápido se agarran una neumonía, o sea, literalmente al tercer día se mueren, ¿sí? Por eso se recomienda en estos lugares o en los criadores que utilicen guantes y mascarillas y en lo posible camisolines, ¿sí? Para evitar el posible contacto y que se terminan muriendo a los 3 días los neonatos que acaban de nacer, ¿sí? Muchas veces la duración de la influenza dura de 7 a 14 días, o sea, alrededor de 2 semanas como mucho. Muchas veces termina siendo autolimitante y entre el día 5 y el día 4 terminan disminuyendo los signos clínicos, ¿sí? A ver, ahora quizás les entre la duda o recuerden de cuando eutanasiaron un montón de hurones porque, a ver, terminaron con H1N1, ¿sí? Pero bueno, la H1N1 es un poco más autolimitante en el hurón que en humanos, ¿sí? Y no ha generado verdaderamente una gran mortalidad o con signos clínicos muy específicos, ¿sí? Hay algunos autores o algunos médicos que recomiendan como que no empiezan con el control de la influenza en sí hasta el día 6, ¿sí? Que el paciente ya empieza con signos muy marcados. Si tiene tos, usan antitusivos, ¿sí? Los utilizan. Muchas veces pasa que tenemos que cuidar bien lo que es la inflamación y cuidar la laringe del hurón porque le cuesta un montón tragar y los linfonódulos regionales aumentan con mucho de tamaño, ¿sí? Aumentan demasiado de tamaño. Lo ideal es que, a ver, el paciente, más allá que está decaído y no quiere comer por eso, también no quiere comer porque no puede tragar, ¿sí? Y se genera como esa incomodidad. Encima, si no puede tragar porque tiene los linfonódulos regionales súper aumentados de tamaño, porque está la laringe súper afectada y con inflamación, y encima de todo tiene fiebre, menos que menos va a comer. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, antitusivos en el caso de que lo necesite. En el caso de lo que necesite, a ver, muchos dicen que no hay antitusivos que sean verdaderamente efectivos para el hurón. Entonces prefieren utilizar más que nada antiinflamatorios. A ver, hay algunos antitusivos que traen codeína, pero el problema de la codeína, chicos, es que produce mucha reacción, ¿sí? Como una hiperreactividad en los hurones. Entonces, a veces recomiendan los antitusivos de jarabe niño, ¿sí? Los jarabes pediátricos, bueno, eso se les podrían administrar. En el caso que se necesite, por supuesto. También se pueden utilizar broncodilatadores y sí o sí una alimentación forzada o asistida. Algunos hablan de, ¿cómo se llama? De utilizar antivirales, ¿sí? Hay un antiviral que es intranasal, pero también hay algunos que dicen que no es tan efectivo, que es uno que se llama, si no me equivoco, Zanamivir. Pero bueno, no es lo que más se utilizan con una patología así como la influenza. Si es casi autolimitante y vos notás que al cuarto día empiezan a disminuir los signos, y bueno, por ahí no se utilizan tanto los antivirales. Sí, algo que sucede un montón es que ya cuidando el ambiente, obviamente si tienen más de un hurón y demás, está bueno que realicen una limpieza bastante exhaustiva de lo que es el recinto del hurón, la cama del hurón, la manta del hurón. Hay hurones que, bueno, que por ahí conviven mucho con el propietario, bueno,
la ropa del propietario y demás, ¿sí? Para evitar que se siga exponiendo el paciente a posterior de la recuperación. Obviamente algo que parece un poco básico, pero es el hecho de, ¿cómo se llama?, de ventilar los ambientes. Obviamente que si hace un montón de frío, tratemos de dejar al hurón en un lugar donde no haya tanta corriente de aire. Ok, vamos a hablar un poquito de esta enfermedad, eh, que es la enfermedad adrenal, ¿sí? La enfermedad adrenal es algo que se presenta en hurones, es el hiperadrenocorticismo, es en realidad el hiperadrenocorticismo o el tumor adrenal es la patología más frecuente, afecta a ambos sexos, ¿sí? No hace discriminación por sexo y generalmente son aquellos pacientes, bueno, no, generalmente no, pero sí, aquellos pacientes que han sido esterilizados. Acá vamos a entrar como en una pequeña disyuntiva. Primero y principal, esto se da mucho y me gustaría hablar como un poco de esto, se manifiesta más que nada en pacientes de Estados Unidos que en hurones europeos. ¿Por qué? Porque los criaderos de Estados Unidos, chicos, los están esterilizando y los esterilizan extremadamente pequeños, ¿sí? Los esterilizan muy jóvenes y lo ideal, la edad ideal entre comillas, para esterilizar a un hurón es a los 4 o 6 meses de edad. En los criaderos de Estados Unidos los están esterilizando entre la sexta y la octava semana. Muchos ni siquiera tienen lo que es el aparato reproductor maduro. Imagínense que hay casos de hurones que han sido esterilizados, no es lo más común, y tenían simplemente un solo testículo. ¿Sí? Porque ni siquiera le dan el tiempo de que los dos testículos o que el testículo descienda correctamente. A ver, lo que termina pasando en cierto punto, a ver, etiologías hay como un tema, porque todavía está como en estudio, hay posibles etiologías, por así decirlo, y afecta más que nada a hurones entre 3 y 4 años de edad. También se ha visto enfermedad adrenal o hiperadrenocorticismo en animales un poquito más jóvenes. Algo que sucede es una hiperplasia, en realidad hay una hiperplasia adenocortical principalmente, que termina en un adenoma o en un adenocarcinoma. A diferencia de el síndrome de Cushing, por así decirlo, en el caso de los hurones lo que se termina complicando y lo que se termina afectando es la zona reticular de la corteza, ¿sí? Entonces, en la zona reticular, en realidad lo que se liberan son andrógenos principalmente. En el caso de los perros, se afecta más que nada lo que es la zona fascicular, es decir, donde se generan los glucocorticoides. En el caso de los hurones, es la zona reticular, ¿sí? Principalmente de donde se secretan principalmente andrógenos, ¿sí? A ver, otra cosa que me parece importante cuando dije lo de la hiperplasia adenocortical que terminaba en un adenoma o un adenocarcinoma, o hay una hipertrofia del tejido y una neoplasia en la zona reticular, es que no todos los tumores adrenales generan hiperplasia, ¿sí? Muchas veces pasa que realizan ecografías, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y las adrenales están de un tamaño normal. Dicen, no, bueno, a ver, tiene toda la sintomatología, tiene todos los signos, pero las adrenales están normales, y entonces no está. Bueno, no. No lo descarten, ¿sí? Que no vean la adrenal mucho más grande, no quiere decir que no esté padeciendo un hiperadrenocorticismo propiamente dicho. A ver, cuando hablamos de andrógenos, o sea, de este tipo de hormonas, puede ser, bueno, podría aumentar el estradiol, la hidroxiprogesterona, por ejemplo, y otros andrógenos en general. Entonces, cuando hablamos de posibles etiologías, bueno, la que pisa más fuerte, sinceramente, es la castración temprana. Como les dije antes, la mayoría de los hurones los están castrando a los entre las 6 y las 8 semanas de vida, súper pequeños, cuando lo ideal es que sea entre los 4 y los 6 meses de edad. Entonces, esa sería como una de las causas más importantes. Y ustedes me dirán, bueno, pero a ver, ¿qué les cuesta esperarlo hasta los 4 meses? En un sistema productivo, o sea, en realidad de criadero, un montón. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 semanas, los hurones empiezan a comer más, si ya están como en un estadio juvenil. Entonces les genera mucho gasto al criadero. Y prefieren, literal, esa es la causa.
y prefieren esterilizarlo entre las 4 o 6 semanas y sacarlo. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la ingesta de alimento, tienen mucha pérdida y se sale mucho más caro mantenerlos en el criadero. Entonces lo esterilizan y los fletan, por así decirlo. Otra de las desventajas que les dije es que a las 6 o 8 semanas son muy chiquititos, de verdad son muy pequeños y bueno, no tienen ni siquiera los órganos genitales bien desarrollados. ¿Qué más? Bueno, como otra posible etiología, cuando me digo algo ambiental, me refiero más que nada al ciclo lumínico, porque hay una inhibición de la melatonina, ¿sí? Vieron que ellos tienen un tema para entrar en ciclo, ya alterarles el ciclo lumínico normal, o ¿por qué? Porque vieron que ellos ovulan durante el coito. Bueno, hay todo un tema de luz que colabora con el ciclo del hurón, que nosotros administrándole constantemente luz natural y encima tenemos luz artificial, lo que termina sucediendo obviamente es eso, que se termina alterando el ciclo en sí y se termina inhibiendo la melatonina. Otra de las cosas que pasa, a ver, que la melatonina en sí, al inhibirse, no puede colaborar, digamos, a que los hurones tengan un ciclo reproductivo lumínico, ¿sí? Al no tener liberación de la melatonina, el hurón, básicamente, lo que pasa es que termina llevando a una estimulación constante de la producción de andrógenos, ¿sí? Y bueno, ahí se genera la alteración. Como causa iatrogénica, también podríamos hablar un poco de la dieta. Ahora, esto todavía no está comprobado, chicos. No hay como que ninguna información firme de que la enfermedad adrenal esté ligada a una dieta, ¿sí? O a una mala dieta. Pero creen que puede estar ligado por una cuestión de que han reportado hurones con enfermedad adrenal o con un tumor adrenal que tienen una dieta de menor calidad. Todavía no está comprobado. Y la causa genética al principio quizá un poco más firme y ahora no. Sí, no creen que sea algo completamente fidedigno para sospechar que puede ser una de las etiologías de la enfermedad adrenal. Bien, acá hay unas fotitos. Ok, cuando hablamos de los signos clínicos aparecen generalmente al final de la temporada, ¿sí? Primero y principal, lo que va a pasar es que o el animal va a tener una alopecia parcial o total. Casi siempre es bilateral, ¿sí? Y es simétrica y es progresiva, y en realidad es progresiva eh, generalmente de lo que es de caudal hacia craneal, ¿sí? Al comienzo, por ejemplo, la alopecia no es total. Van a notar una disminución, ¿sí? De pelo, propiamente dicho. Algo que también termina pasando un montón es que hay una mayor producción estoy leyendo el Power, bueno, hay una mayor producción de las glándulas sebáceas, ¿sí? A ver, los hurones en general tienen una mayor producción de glándulas sebáceas, ¿sí? Y cuando están en celo, más todavía. Pero ¿qué pasa? Que el olor que tiene el hurón, porque en realidad los hurones son bastante olorosos, chicos. Incluso hay mucha gente que dice, no, mi hurón tiene un olor horrible, entonces lo estoy bañando cada 2 por 3. No, el hurón lo ideal es bañarlo cada 4 meses y si es que lo necesita. Y tiene 2 glándulas perianales que son bastante olorosas. No, mentira, no es que sean bastante olorosas porque, por ejemplo, hay hurones que vienen del extranjero que ya le hacen la extracción de esas glándulas perianales. En realidad no son las glándulas propiamente dichas las que generan ese olor. El hurón ya tiene ese olor y las glándulas sebáceas lo tienen. Bueno, en el caso de la enfermedad adrenal va a haber una mayor producción de las glándulas sebáceas, ¿sí? Entonces va a tener el pelo muchísimo más graso, la piel muchísimo más grasa y el olor va a ser mucho más penetrante. ¿Qué pasa? Que muchas veces van a notar que el hurón, el propietario te dice, vos sabés que aparte lo veo rarísimo, siempre él fue súper dado y últimamente tiene cambios de carácter, está súper alterado, no tiene tolerancia con nada, convive con otro hurón y se pone agresivo con el otro hurón e incluso se pone agresivo con el mismo propietario. En el caso de la hembra, muchos tienen un aumento de tamaño de la vulva como muy notorio, ¿sí?
el tamaño de la vulva, a ver, es bastante evidente, pero no aumenta más de 2 milímetros, más o menos, ¿sí? Y algo que sí pasa, que esto es re interesante, que no encontré foto, es que muchos indican que aparece una pigmentación perivulvar, ¿sí? Pero también, aparte de la pigmentación perivulvar, es que algo que es bastante común es que en las hembras empiecen a tener descarga vulvar. O sea, esto, el aumento del tamaño de la vulva, la descarga vulvar y encima tenés pigmentación, es casi característico de la enfermedad adrenal. A ver, otra de las cosas que es bastante común es que en el macho eh, se genera, a ver, termina con una prostatomegalia bastante interesante, termina con disuria, con estranguria, eso genera todavía más agresividad. A ver, la disuria obviamente se da porque hay un bloqueo, porque la próstata aumenta de tamaño y genera estranguria, y bueno, es como bastante característico. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, empieza con esta alopecia, esa alopecia progresiva, con un aumento de la producción de las glándulas sebáceas y demás, el propietario se deja estar, el paciente empieza con mucho prurito, de verdad ya se vuelve en un momento hasta casi insoportable y se forma como un eritema muy marcado. Bien, y lo otro que me parecía re importante, que me di cuenta que tampoco lo he escrito, es que hay un adelgazamiento de la pared abdominal, ¿sí? Es un signo clínico, pero en realidad para tener ese adelgazamiento de la pared abdominal, que uno lo nota, el tumor, en el caso de que sea una neoplasia, que es casi siempre, tiene que llevar cierto tiempo, ¿sí? Tiene que llevar un tiempo de progresión. Muchas veces, de verdad, el signo aparece el adelgazamiento de la pared cuando, no sé, el animal tiene la neoplasia hace un año y medio, 2 años, ¿sí? O sea, hace 2 años tiene la neoplasia y ya es como un signo de un cuadro extremadamente avanzado. Eso es fundamental. Y lo otro, vamos a ver, que esta creo, sí, esta se ve bonita. Bueno, cola de rata. Prendan las luces cuando vean esto, ¿sí? En fin. Ah, lo otro que no dije. Obviamente va a haber un aumento de un desequilibrio de todo lo que son las bacterias normales del aparato reproductor y demás, más la descarga vulvar, más la colonización bacteriana, también terminan con vaginitis las hembras. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico? El diagnóstico en estos casos se puede hacer con clínica, obviamente, mucha clínica, hay cosas que son muy características, no solamente esto, sino lo que les expliqué de la hembra, pigmentación perivulvar, súper importante que lo tengan en cuenta. Clínica ecografía, les expliqué. A ver, la adrenal, lo ideal es, cuando uno hace la ecografía es que lo haga un veterinario que tenga experiencia en ecografiar hurones, ¿sí? O que antes de hacerle la ecografía a un paciente que se sospecha con enfermedad adrenal, haya ecografiado o haya practicado con hurones sanos, ¿sí? A ver, no sé si a alguno acá de ustedes les gusta ecografía, pero lo ideal es medir la adrenal derecha y la adrenal izquierda. Tengo las medidas anotadas, si quieren después se las paso. Y obviamente, como los recomendé antes y les mencioné antes, no siempre, no en todas las situaciones, vamos a tener la adrenal, o sea, ecográficamente la adrenal no siempre se va a ver más grande, ¿sí? Muchas veces tengo una enfermedad adrenal considerable y no se ve el aumento de tamaño propiamente dicho. Entonces no lo descarten, si no lo ven en la ecografía no quiere decir que no esté, menos si la clínica los acompaña. Y también se puede hacer una medición de panel de hormonas, que las hormonas que se pueden medir son las que les comenté, el estradiol, la hidroxiprogesterona y esta se llama androsteneidona, si no me equivoco. El tema de los paneles hormonales, a ver, no hay muchos laboratorios que hagan esto y no suelen estar muy estandarizados, pero bueno, se puede hacer la medición del panel hormonal, por supuesto. Cuando hablamos de tratamiento, a ver, el tratamiento, si quieren un tratamiento, qué complejo, un tratamiento que sea verdaderamente efectivo, el tratamiento real, propiamente dicho, chicos, es el quirúrgico.
El tema es que es un problema, ¿sí? Muchas veces lo que pueden hacer es con un tratamiento médico, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Pero el tema del tratamiento quirúrgico es el siguiente. La técnica quirúrgica es bastante compleja. Y uno de los problemas principales es que el ligamento hepático, si no me equivoco, pasa por arriba de lo que es la glándula adrenal derecha, entonces como que la esconde, sí, un poquito. Y el gran problema en sí, el real, es que la glándula adrenal derecha está muy cerca de la cava craneal y cuando tengo una neoplasia, generalmente la glándula tiende a abrazar la vena cava craneal. Esto lo tiene que hacer un cirujano con muchísima experiencia, o sea, un cirujano que realmente eh, sea cirujano, o sea, y que haya hecho en pacientes exóticos en lo posible, porque muchas veces se evita o termina muy mal, porque ya la glándula adrenal derecha, al estar tan cerca de la cava, termina abrazando la cava y bueno, ya es un poco complicada la extracción. Sí, la adrenal izquierda es un poquito más fácil de extraer sin problema. Obviamente hago la extracción bilateral de las glándulas adrenales y bueno, le voy a tener que dar glucocorticoides de por vida, ¿sí? Al hurón, como para compensar. Cuando hacemos un tratamiento médico, en realidad el tratamiento médico es más bien soportivo, ¿sí? O sea, aguantamos esta situación que está sucediendo. O sea, la administración de tratamiento médico farmacológico no es curativo y el dueño se lo tiene que entender y es súper importante. Es como cuando uno tiene un canino atópico. A ver, no, o sea, es algo que va a seguir teniendo y es importante que lo entiendan desde el principio. En el caso de tener un hurón con enfermedad adrenal, tienen que explicar que el glucocorticoide o los mineralocorticoides y demás son soportivos, son de sostén, no curan al paciente. ¿Qué drogas podemos utilizar? Una de esas es el glucocorticoide. Los glucocorticoides puedes usar tanto dexametasona o prednisolona o prednisona. El de elección generalmente de estos glucocorticoides se da lo que es la prednisolona, que puedes dar de 0,5, ¿sí? Hasta 2 miligramos. Y la dexametasona son 0,5 miligramos kilogramo. Tenemos otros mineralocorticoides, que es el acetato de fludrocortisona, que la dosis va entre 0,05 miligramos kilogramos a 0,1 miligramos kilogramo. Cuando ustedes quizás tienen la duda, porque vieron que en el Cushing se puede utilizar mitotano, ketoconazol, bla. A ver, el ketoconazol y el mitotano y también la melatonina son más que nada tratamientos paliativos. No se ha demostrado que realmente sirvan para enfermedad adrenal en neurones. Sí, lo que se está hablando bastante es esta droga que se llama Deslorelin, que es un implante anual que se utiliza unos 4,7 miligramos, si mal no me equivoco. Esto dura, por supuesto, entre 8 y 30 meses. Así que, a ver, lo ideal es ir cambiándolo anualmente, pero bueno, puede llegar a durar hasta 30 meses. ¿Cuál es el problema? Que han dicho que es efectivo, pero no está probado su uso, ¿sí? Ni siquiera en muchos países de Latinoamérica. Incluso en Estados Unidos todavía no está probado. Sé que lo generan en Australia y lo exportan, pero bueno, eh, muchos autores, muchos eh, profesores, ¿sí?, de especialidades dicen que el deslorelin anda bastante bien. Bien. Vamos a hablar de otra patología que es el hiperestrogenismo. Bien, el hiperestrogenismo genera signos muy parecidos a la enfermedad adrenal. Vieron que yo en la enfermedad adrenal expliqué que se da principalmente, esto ténganlo re en cuenta, en animales esterilizados, mientras que el hiperestrogenismo se da en hembras, o sea, en hembras enteras, datazo, porque por ahí decís, pucha, la verdad que tengo signos clínicos similares, te llevo un hurón con signos clínicos similares, que la alopecia bilateral, que el aumento del sebo en la piel, que el aumento del tamaño de la vulva, a veces, pero ¿cómo podría diferenciarlo con la clínica? Simple, señora, su hurón está esterilizado, sí, no, fin,
como una forma de tener en cuenta. Pero acá hay un inconveniente, que también se puede presentar en hembras que tengan remanente ovárico. Esténse atentos a esto. No es lo más usual, pero puede suceder. Entonces, ¿en quién se presentaba? Dijimos hembras enteras que entran en celo y que tienen a disposición un macho. A ver, ¿cuál es el tema? Vieron que dijimos que las hembras, la ovulación es inducida por el coito, ¿sí? Ya después les voy a dar como una parte de tratamiento entre comillas. La ovulación se da por el coito, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Lo que termina pasando es que el estrógeno, el nivel de estrógeno es tan elevado a nivel del torrente sanguíneo y tan constante y tan crónico que en un momento terminan generando hasta aplasia de la médula ósea en todas las líneas celulares. ¿Sí? Algo que pareciera relativamente sencillo, lo que termina sucediendo es que terminamos con una aplasia medular que no está buena porque hay muchos signos clínicos del hiperestrogenismo que aparecen a posterior, que es por esto. Y si ya tengo una hipoplasia medular y ya estoy bastante complicado de poder revertirlo, ¿sí? Ya el pronóstico pasa a ser muy malo. A ver, primero, uno de los primeros signos, hipertrofia vulvar, ¿sí? La vulva aumenta de tamaño, puede tener o no secreción, se empieza a generar, súper importante, por eso les digo que la anamnesis es tan fundamental a la hora de atender a un paciente. ¿Por qué? Porque va a tener una alopecia bilateral simétrica en el tren posterior, ¿sí? Y en el tronco. Y nosotros habíamos dicho antes que la enfermedad adrenal o los tumores adrenales empiezan con una alopecia bilateral simétrica encima, que empieza en el tren posterior y empieza a ser progresiva y se dirige más hacia craneal. Y por lo tanto después termina afectando el tronco, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, obviamente el paciente va a presentar inapetencia, depresión, no va a querer alimentarse, termina con una anorexia marcada y cuando yo tengo los niveles de estrógeno extremadamente elevados, como les expliqué, pasa esto. Empieza con signos como por ejemplo que tenga petequias. Petequias en las mucosas, petequias en el subcutáneo. De repente el paciente empieza con equimosis, empieza con melena, con signos muy característicos de que esto está sucediendo o está empezando a pasar. Entonces, cuando yo hago un análisis, una analítica sanguínea, voy a notar primero de todo, el paciente empieza con una neutrofilia, así como una respuesta, una neutrofilia como un trombocitosis. Pero a posterior, a medida que van pasando los días, el individuo ya va a tener trombocitopenia, ojo con esto, ya sí, tengo los signos clínicos, la sospecha, y encima tengo trombocitopenia, el paciente puede tener una anemia normo-normo, o también había leído que pueden presentar una anemia macrocítica, y también muchas veces a posterior terminan con neutropenia. A ver, esto es una forma de diagnosticarlo, pero no se queden con esto nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden hacer dos tipos de citología, hacer una punción medular, ¿sí? Y acá, bueno, se pueden observar una hipoplasia de médula ósea que puede abarcar todas las líneas celulares. Y lo otro también es una citología, pueden hacer una citología vaginal de células cornificadas. Si van a encontrar células cornificadas, pueden encontrar bacterias por la secreción, colonización de bacterias típicas del aparato reproductor o no, neutrófilos y eritrocitos también. Esta sería como la forma más digna de diagnosticar. Y cuando hacemos el tratamiento, a ver, bueno, viendo, ¿no? Viendo en qué estadio está, si le hicieron una punción medular y tenemos una hipoplasia y el tratamiento, el pronóstico es muy malo, pero puedes hacer un soporte intensivo, ¿sí? Desde fluidoterapia, alimentación forzada y demás. Le podemos dar antianémicos, obviamente se puede dar complejo B, complejo vitamínico B, como para colaborar y estimular un poquito lo que es la médula ósea. Podemos dar gonadotrofina coriónica humana a la dosis que esté indicada, 100 unidades internacionales animal, intramuscular, para finalizar el estro, ¿sí? Y hacemos 2 dosis, una cada 7 o 10 días. Vayanlo evaluando. Lo ideal es que háganlo cada 7 días. También se puede dar GnRH, intramuscular o subcutáneo, cada 1 o 2 semanas. Y una forma que está bueno es, una vez que lo estabilice, esterilizar al paciente, ¿sí? Lo estabilizo y lo esterilizo. La esterilizo cuando ya esté en condiciones de ser esterilizada. Otra cosa que hace mucho,
que me pareció bastante interesante. Por ejemplo, si uno tiene un hurón y el hurón, el macho, tiene la vasectomía, bueno, se lo libera, se realiza el coito y ella ovula, ¿sí? Como dijimos que tenía ovulación inducida. Esta es otra técnica, ¿sí? Utilizar machos que estén vasectomizados. Muchas veces pasa que al utilizar hormonas, algunas, por ejemplo, si se hace como de forma constante, por ahí también se recomienda esterilizar porque ya llega un momento que al utilizarlo tanto se genera un desequilibrio hormonal y algunas pueden terminar con piómetra, sí, que eso no es lo indicado. Y el pronóstico, como les dije, malo en casos que los pacientes tengan hipoplasia de médula ósea. Bien, la otra patología que le sigue es el insulinoma. El insulinoma, perdón, es el tumor, el segundo más usual en los hurones. A ver, se disputa el primer lugar con el tumor adrenal, pero, a ver, lo que sucede mucho acá en el insulinoma, como pasa en otras especies, es que aumenta tanto la insulina que se disminuye considerablemente la glucosa, entonces tengo una hipoglucemia. ¿Qué pasa? En sí, el exceso de insulina termina inhibiendo lo que es la gluconeogénesis hepática y termina estimulando a que se consuma todavía más glucosa por parte del hígado, por parte del músculo y por parte de los adipocitos. A ver, la glucemia normal en un hurón tiene que estar alrededor de entre los 60 miligramos de cilitro y los 110 miligramos de cilitro. ¿Sí? Otra de las cosas que se debería considerar es que muchos de los signos, o los signos en sí de que va a presentar nuestro paciente, es el siguiente. A ver, ¿de qué dependen los signos clínicos? De la concentración sérica de glucosa, del tiempo de que dure la hipoglucemia, ¿sí? Y de los niveles en sí. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que hace una hipoglucemia muy marcada, va a empezar con signos como muy agudos, de repente el animal colapsa completamente, puede empezar con una desorientación muy marcada, tienden a convulsionar, tienen depresión, el individuo muchas veces están normales, bueno, como pasa en bastantes especies, incluso en los humanos también, y colapsan, ¿sí? Ya se encuentran en decúbito, bueno, esos son como los signos principales, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, bueno, ya cuando tengo un signo más crónico, producto de un insulinoma, vamos a tener un paciente letárgico, débil, está desorientado, tiene pérdida de la conciencia también, tiene mucho cambio de humor en sí. También obviamente puede presentar ataxia y terminan con tremores, también pueden tener tremores, pero más que nada por la hipoglucemia, ¿sí? Principalmente es por la hipoglucemia. A ver, cuando yo tengo un paciente que está casi que en realidad cuando ingresan a la consulta están en shock, ¿sí? Entonces, lo primero, lo de siempre, tratar de estabilizar al individuo lo mejor posible, obtener una vena para poder, obviamente, estabilizarlo. El tratamiento, a ver, hay glucosa que viene al 50%, si tienen glucosa en la vete, todo endovenoso. Que venga al 50%, se hace del 0,5 a 2 mililitros lento, pero si tienen glucosa al 10, le dan entre 2,5 mililitros a 10 mililitros de glucosa, ¿sí? Después, una vez que hacen este bolo, ¿sí? de glucosa, se puede hacer un soporte con solución glucosada al 2,5, también pueden utilizar dextrosa, pero cada vez que entra en crisis, no, o sea, si entran en crisis y están acá 2 por 3 poniéndole un vuelo de glucosa, no, lo ideal es llegar como a un manejo dietético esperado, ¿sí? Sí, algo que me parecía lo importante es que cuando ya llega con signos, a ver, como que ya tiene cuando ya tiene neuroglicopenia, ya obviamente el paciente va a tener, como les dije, no solo la ataxia, sino que va a empezar a convulsionar, muchas veces es difícil de revertir, o en realidad el propietario se empieza a dar cuenta ya porque empieza con debilidad en los miembros posteriores, entonces ataxia, y terminan con convulsiones, ¿sí? Y muchas veces, bueno, terminan en un estado de coma o en un estatus epiléptico que después no sería un estatus epiléptico en sí, sino un estatus convulsivo
que ya después a veces es un poco difícil de revertir, ¿sí? Bueno, volviendo al tratamiento, bueno, como les dije, súper importante es el manejo dietético, que tiene que ser óptimo. Y a largo plazo podemos hacer dos tratamientos. Uno son los glucocorticoides, que pueden utilizar prednisona porque estimulan la glucogenólisis hepática. Pueden administrar de 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo. Ojo, porque esto, la idea es ir haciéndolo gradual, esto es cada 12 horas. Pero a ver, pueden llegar hasta 2 miligramos. Hay gente que tiene pacientes con 2 miligramos kilogramos y posta no hacen resistencia. Sí, obviamente, en estos casos se puede considerar la cirugía, pero la cirugía también es un tema, porque no es fácil tocar el páncreas. Hay algunos, por ejemplo, que hacen la ecografía, muchas veces están reactivos los linfonódulos regionales, y a ver, el insulinoma tiene que hacer metástasis, esa es una de las complicaciones, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que operan el páncreas o sacan una parte del páncreas, que es donde se encuentra la neoplasia, y nada, se genera una pancreatitis. Entonces son como muchos autores son bastante reacios, ¿sí?, a extraer un insulinoma. Otra de las drogas que se puede utilizar es el deoxazide, que estimula la glucogenólisis hepática, la gluconeogénesis e inhibe la liberación de la insulina. La dosis es esta, 5 miligramos kilogramos por vía oral cada 12 horas. Obviamente que siempre, antes de decir, no, este paciente llegó convulsionando, tiene insulinoma, tienen que decir, bueno, a ver, ¿qué otras causas me pueden hacer una hipoglucemia? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué puede ser por un insulinoma o no? ¿Y por qué puede ser? Y porque tengo una falla hepática, porque tengo una neoplasia, porque el paciente tiene hipoadrenocorticismo, porque tiene sepsis y demás, ¿sí? No siempre se vayan derecho al insulinoma. Si obviamente apenas se les llega un paciente así lo están canalizando, agarren la Q-check y midan los niveles de glucosa. Bien, entonces, le dije, el pronóstico hay, sí, muy reservado, demasiado. Porque les dije que los insulinomas tienden a hacer metástasis, y ustedes dirán a dónde, hacen metástasis esplénica, también en hígado, afectan, a ver, si yo tengo un insulinoma en el páncreas, generalmente, casi siempre, ya los linfonódulos pancreáticos están tomados, y bueno, termina afectando también a los linfonódulos mesentéricos en el futuro. Cuando hacen una ecografía o cuando ven el animal, el 75% de los pacientes está indicado que presentan lesiones nodulares identificables, si los identifican sin ningún tipo de problema. Les vuelvo a repetir, cuando hago cirugía hay riesgo de pancreatitis, pero en el caso de que salga bien, el individuo puede tener una sobrevida de 1.204 días. ¿Sí? Esto, si lo hace un médico veterinario cirujano con muchísima experiencia. Muchos médicos veterinarios por ahí recomiendan sacar, aunque sea entre un cuarto o un tercio del páncreas, para tratar de disminuir la producción de la insulina, y eso colabora mucho con lo que es el control, ¿sí? A ver, ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo el páncreas y tengo nodulaciones a lo largo de todo el páncreas. A ver, sacarlo individualmente, cada nodulito que tiene el páncreas, es prácticamente imposible, de verdad. Y muchas veces, como les dije, terminan con pancreatitis y bueno, se terminan muriendo por eso. A ver, en el caso de que yo les dije que estaba bueno manejar en las dietas, es tratar de tener una dieta de muy alta calidad y tener una frecuencia como constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está bueno que el paciente tenga esos periodos de inanición tan prolongados. Eso es fundamental. Bien. Otra de las patologías que vamos a hablar, que son bastante usuales, son los traumas y las heridas en los hurones. A ver, cuando hablamos de piel de hurón, tiene la piel muy similar a la del perro y la del gato. Me animo a decir que más como un gato. Vieron que el gato tiene como la piel más gruesa, ¿sí? Y el hurón lo tiene principalmente piel más gruesa alrededor de lo que es el cuello, acá en esta zona, y alrededor de la cabeza, ¿sí?
Por lo tanto, ellos al ser tan curiosos y al meterse en cualquier lado y terminan en estantes y en distintos lugares, son más propensos a traumas y también a heridas, ¿sí? A muchas heridas que terminan siendo, presentando lesiones ulcerativas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un bronco con heridas o con un trauma, siempre tengo que tener en cuenta el dolor. Cuando hablamos de analgésicos, seguro ya ahora después de varias clases de clínica se deben haber dado cuenta que el meloxicam y el carprofeno son drogas que se usan un montón en animales exóticos. El carprofeno en hurones se da de 1 a 5 miligramos kilogramos cada 12 horas. Traten de dar una dosis media, no se vayan a 5 miligramos de una. Bueno, cada 12 a 24 horas, analícenlo. El meloxicam se da la misma dosis que se dan caninos el primer día, 0,2 miligramos kilogramos cada 24 horas, y se puede dar como opioide la buprenorfina, que también lo usamos en otras especies, a una dosis de 0,01 a 0,03 miligramos kilogramos cada 8 o 12 horas. Por ejemplo, si ya tiene una lesión, una laceración, una úlcera y demás, podemos utilizar antibióticos tópicos como es la sulfadiacina de plata, que la verdad que responden súper bien y está muy buena. Obviamente tenemos que evitar que el hurón se esté chupando, pero se puede utilizar. Y acá ustedes probablemente me digan, bueno, che, pero ¿qué antibiótico uso? Lo ideal, chicos, es hacer un cultivo, ¿sí? Lo ideal es hacer un cultivo, acordar el cultivo, a ver a qué antibiótico las bacterias que estamos teniendo son más débiles, ¿sí? Obviamente hay algunos cultivos que se demoran un tiempo, muchos eligen como antibiótico de elección la amoxicilina con ácido clavulánico. De última empiecen con eso hasta que tengan el cultivo a mano, pero bueno, esto es lo ideal, ¿sí? Para no generar resistencia bacteriana. Como antiséptico local pueden utilizar clorhexidina, solución salina estéril o yogopovidona. Si tenemos que elegir, vamos por la clorhexidina, ¿sí? Anda bastante bien. Y cuando hago un cierre quirúrgico, según el grado de contaminación de la herida, según la evolución de la herida y según hace cuánto está la herida, ¿sí? Si tengo una herida que ya se considera sucia por la forma en la que se la hizo y encima te lo traen 24 horas después y analizo, a menos que no sea una herida gigante, que obviamente se tiene que anestesiar al hurón, hay que desbridar el tejido y toda la cuestión, como se hace en cualquier otra especie. Pero siempre tengan en cuenta el grado de contaminación de la misma. Ok. Y ahora vamos a hablar un poco de la enfermedad leutiana. Vieron que se las comenté del parvovirus. La enfermedad leutiana es un parvovirus, es poco usual, ¿sí? No es algo que vamos a descubrir y a identificar en lo que es la clínica diaria, pero me parecía importante charlarlo, ¿sí? La enfermedad leutiana, más allá de que es un parvovirus, vieron que el parvo del canino, más allá de que genera un despiole en todos lados. Tiene más que nada, comienza con una manifestación gastrointestinal. En el caso de los hurones, no siempre es así en la enfermedad leutiana. Es más bien una patología sistémica y lo que termina haciendo es un depósito de complejos inmunes, ¿sí? Un depósito de antígeno-anticuerpo. Y también depende mucho del órgano al cual, el órgano que se ve afectado, ¿sí? Entonces, muchas veces uno está como en una disyuntiva porque depende del órgano comprometido. Entonces los signos clínicos siempre van a ser bastante inespecíficos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, a ver, ¿cómo se puede transmitir la enfermedad leutiana? De múltiples maneras. La más fiel, por así decirlo, es con contacto directo, ya sea por saliva, por sangre o por heces. También algunos autores dicen que puede ser transmitida también por orina. También se puede transmitir por distintos fomites. Y también puede ser transmitida por aerosoles. No siempre se evidencia como un cuadro digestivo, se manifiesta o se asocia más a un cuadro nervioso. Cuando hablamos de cuadro digestivo, por supuesto, hablamos de vómito y diarrea, y acá esto me gustaría decirlo porque muchas veces la gente dice, no, podría tener la enfermedad leutiana porque empezó con una diarrea que muchas veces suele ser como muy explosiva, hiperaguda,
y demás. Y es como, bueno, no, tranqui. Muchas veces, que esto me parece importante, es que que esto no se los dije, cuando el animal está muy estresado, puede defecar, o sea, puede liberar materia fecal color verde, obviamente, y es súper autolimitante, puede tener 2 o 3 deposiciones, entonces no se vuelvan locos, siempre obviamente haciendo una anamnesis lo más prolija posible, ¿sí? Para descartar lo que hablamos antes. Bien, bueno, dijimos que aparte se asociaba principalmente con cuadros nerviosos, me fui muy lejos, volví ahora con la enfermedad leutiana. A ver, es una patología con alta tasa de mortalidad, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Pero, ¿hay pacientes que sobreviven? Sí. Y los juveniles que terminan sobreviviendo a esta patología y a la forma aguda, terminan de adultos generando una enfermedad crónica, porque algo que me parecía re importante que tengan en cuenta es que es una enfermedad que está vigente durante mucho tiempo, ¿sí? No es una patología que desaparece ahí nomás, ¿sí? O sea, va a seguir vigente durante un tiempo. Por ejemplo, hay animales o han identificado que puede estar hasta 10 años, ¿sí? Eh, en el ambiente, ¿sí? Y también puede estar inactiva muchos años más. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, los juveniles que sobreviven se vuelven adultos, se empieza a manifestar, está inactivo un par de años o empieza ya después con una forma crónica, se activó y hace la replicación viral en los linfonódulos. Y ahí el animal de nuevo empieza con anorexia, letargia, depresión, cambio de conducta, puede haber variación en la temperatura, se pone anémico, el animal empieza con polidipsia, termina teniendo melena y uno dice, pero pucha, ¿cómo puede ser? Bueno, si en algún momento les llegase a tocar esta patología que no es frecuente y saben que a ver, lo tuvo de juvenil, no la descarten, sí. No lo descarten en totalidad. Bien, algo más. Diagnóstico PCR ELISA en Estados Unidos. Hay un laboratorio que ha estandarizado la técnica. Solo en Estados Unidos son 2 laboratorios, chicos, no hay más. Pero bueno, se puede hacer PCR ELISA, se les puede mandar las muestras. Tardan un poco, pero son esos 2 laboratorios que están estandarizados. Y cuando uno hace extracción de sangre, o sea, cuando uno hace una analítica, más allá de tener anemia y demás, algo que es casi muy característico es que el animal va a presentar hipergamaglobulinemia. Obviamente va a tener hipergluminemia. Esto es muy característico. Entonces, si los acompañan los signos clínicos, ¿sí? Ustedes sospechan o es un paciente que en el pasado tuvo enfermedad aleutiana y ahora es adulto y empieza con estos signos, y de paso le saca sangre y tiene hipergamaglobulinemia, ojo. Bien, algo que me gustaría charlarles, que, a ver, no lo nombré muy por encima, pero no, voy a volver un poquito, sí, que me gustaría nombrarles un poco. De la enfermedad adrenal, bien. Quería hablar un poco de la prostatomegalia. A ver, no está relacionado, pero también les quería contar que en machos castrados, no me quiero olvidar de decirles esto, uno de los mayores problemas que tienen los machos castrados con el tumor adrenal es el quiste, o sea, no solo la prostatomegalia, sino que pueden tener quistes o abscesos prostáticos. Sí, esto se los quiero decir antes de olvidarme. Sí, tengo un urontest reproductor, no suele tener quistes prostáticos, sí, no se presenta tanto. A ver, el 80, o sea, imagínense qué tema, ¿no? Porque yo tengo una enfermedad adrenal o puedo tener un tumor adrenal y junto con eso puedo tener un paciente que aparte de tener prostatomegalia y todos los problemas que nos traen, que también tenga un quiste prostático o un absceso prostático. Y ahí ya estamos frente a otro problema. El 80%, ténganlo en cuenta y recuerden,
el 80% de los machos castrados suelen tener problemas de próstata, que no solo prostatomegalia, sino también abscesos y quistes, ¿sí? Eso se los quería decir como lo mejor posible. No me quería olvidar, porque lo pasé y me acabo de acordar. Y lo otro es que generalmente se presentan en pacientes de 3 a 4 años, ¿sí? Obviamente, ya, si encima tiene un tumor adrenal, vamos a tener otras sintomatologías. Siempre lo ideal es sacar la causa de base, que sería la enfermedad adrenal. Y obviamente acompañar, sí, con medicación. Eso sería. Bueno, chicos, esto